Pero también existe una forma, conociendo un potencial escalar magnetizante, se puede hallar un campo magnético. Eso es lo que veremos ahora. ¿Ok? Entonces, también existe un campo escalar para poder obtener un campo magnético. Bien, la ecuación 5 pues ya se ha estudiado, ¿no? A partir de de la magnetización podemos calcular el campo vectorial B, perdón, campo vectorial A, y por lo tanto obtener su campo magnético o inducción. Ya, hasta ahí todo ok. Luego, bueno, si aplicamos algunas identidades de tipo vectoriales, la ecuación que nos interesa es la siguiente. Acá está. Bien, esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar. Como se dan cuenta, se hace una analogía con el caso eléctrico, ¿no? Por ejemplo, acá, si tenemos E, era igual, ¿se acuerdan? Menos el gradiente de un potencial eléctrico. También, entonces, para el caso magnético es algo similar. Es menos, bueno, acá va a aparecer la permeabilidad en el vacío, el gradiente de una función escalar. Acá le han puesto asterisco para que te des cuenta que es de un campo magnético. ¿Ya? Entonces, el U es un potencial escalar de tipo magnético. Entonces, si conoces ese potencial, también puedes calcular el campo magnético. Ahora, como es un potencial escalar, ojo, escalar quiere decir que obviamente tiene que contener una operación de esa misma naturaleza, de tipo escalar. De acá hacia abajo se van a dar cuenta que es muy similar al caso eléctrico que era la polarización. Pero ahora, en vez de P, está apareciendo la magnetización. Bien, entonces podemos decir que ese campo número 2 lo podemos escribir también como un 1 sub 0 por la magnetización. A ver, en términos generales podemos decir que un campo magnético cualquiera lo podemos obtener a partir de qué? De su función escalar magnetizante y también de su magnetización. O sea, tiene dos componentes. ¿Ok? Una de donde nace, que es este potencial escalar magnetizante, y dos, debido a la magnetización que ya puede tener ese material. Ya por eso dice acá, por analogía, la parte electrostática de polarización se puede obtener lo siguiente. Un ratito acá hay más personas en sala. Ya, bueno, ya. Entonces, el U es el potencial. Un ratito los micros. Vamos a desactivarlos. Ya, Jairo, tu micro, por favor. Un ratito. Ya está. Muy, gracias. Bien. Entonces, U es el potencial escalar magnetizante. Muy parecido a lo que vimos en polarización. ¿Se acuerdan en la polarización que mencionamos al inicio? Si bien la carga es cero, pero cuando se polariza el material, hay un reordenamiento de cargas. Bueno, algo similar está sucediendo en el caso magnético. Miren, como hablamos de un potencial escalar, también está apareciendo una densidad de carga magnetizante. Y también está apareciendo una densidad, pero ahora superficial, de tipo magnetizante. Y las formas, ahora es divergencia, ¿no? Acá es menos la divergencia de la magnetización y acá ahora sería la magnetización por el producto escalar. Entonces, en resumen, cuando tengas un potencial de tipo escalar, van a aparecer divergencias y un producto escalar con la normal.
Cuando tengas un campo de naturaleza vectorial, van a aparecer el rotacional y también su producto cruz con el vector normal. ¿Sí? Esa es básicamente la analogía. Entonces podemos calcular también el campo magnético a partir de un potencial escalar de tipo magnético. Por ejemplo, vamos al número 2, hallar el campo de inducción magnética B debido a un cilindro R, altura L, uniformemente magnetizado con magnetización a lo largo del eje Z. Ya, pero ¿cuál sería la diferencia con el anterior ejercicio? A ver, ¿cuál creen que sería la diferencia? Nos piden hallar la inducción magnética, ojo, uniformemente magnetizado, en puntos de su eje dentro del cilindro. A ver, como nos dicen uniformemente magnetizado, ya sabemos que tanto el rotacional y la divergencia de esa magnetización, pues sería cero. Y eso se está observando acá. La densidad volumétrica de magnetización es cero. En cambio, la densidad superficial de magnetización ya no va a ser cero. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que ahora esa densidad magnetizante sí aparece en las tapas. Pero fíjense los signos, positivo y negativo. ¿Qué tiene que ver ese positivo y negativo? Ya, básicamente lo que se está diciendo es que todo eso se va a comportar como un polo norte y un polo sur. Eso es básicamente lo que te dice. Si acá todo es positivo y acá todo es negativo, pues significa que todo sale del positivo y se cierra acá. Sale el positivo, se cierra el negativo. Eso es básicamente lo que se están diciendo los resultados. ¿Ok? Entonces, sí existe, ojo, una densidad superficial de magnetización de tipo escalar. ¿Dónde? En las tapas. ¿Ok? A diferencia del anterior ejercicio, acá sí existe una densidad superficial. Bien, entonces el campo 1, ese B1, se refiere al campo que obtienes a partir de la función escalar. Y B sub 2 se refiere al campo de magnetización. Ahora, ¿qué diferencia observamos en estas dos ecuaciones? Este es para B1 y este es para B sub 2. Dice, por ambos métodos, la corriente de magnetización o cargas de magnetización se llega al mismo resultado. Entonces, significa que si tú tienes la magnetización, puedes utilizar un campo vectorial o puedes utilizar un campo escalar, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, volvemos acá. El último, el último caso ha sido en el que tú consideras densidad superficial en las tapas y con ello explicas el campo magnético. En el anterior caso, si ustedes recuerdan, era que se conoce una densidad superficial de corriente, que era la que estaba en la cara lateral, ¿no es cierto? Ya, esa corriente o esa densidad generaba también un campo magnético. Entonces, puedes trabajarlo de esa manera, usando campos vectoriales o puedes trabajarlo también utilizando campos escalares. Lo que se está diciendo es que vas a llegar al mismo resultado por ambos métodos, utilizando corrientes de magnetización, que es la parte vectorial, o cargas de magnetización, que es la parte escalar. El resultado sigue siendo el mismo. Ya. Y de acá en adelante necesitamos bastante parte numérica. Ya. Y esto también va a ser como tarea. Ya. Para ello, para que no se pierdan, necesito que vayan a las siguientes páginas que les voy a dictar en un momento y copien esas formulitas, porque esto es muy numérico. Un ratito. Ya.
colocar acá. Ya, la voy a pasar acá al chat. Ya, la página que estoy colocando es la del PDF, ¿ya? Para que puedan ubicarlo rápidamente. Un momentito, ahorita 114. Ya, necesito que ingresen esas páginas, ¿ya? Vamos a empezar con la 114 del PDF, ¿ya? Voy a colocar acá 114. Ya, referente a la solución de condiciones de frontera. La semana pasada, uno de sus compañeros llegó a exponer un artículo científico, ¿no? Que era con coordenadas cartesianas, si no me equivoco, para hallar el potencial utilizando condiciones de frontera. Ya, bien. Para el caso de dos variables, que es lo que nosotros vamos a estar revisando, ¿ok? Está la solución de la ecuación de Laplace. ¿Ya? Recuerden que la ecuación de Laplace obviamente se utiliza pues el laplaciano y ese laplaciano tiene que ser igual a cero. Pero si tienes dos, tres variables, se complica. Por suerte, nosotros ya tenemos la forma matemática de cada una de las soluciones. Entonces, para coordenadas cilíndricas, ese es su laplaciano, lo que está en esta ecuación. Ojo, les estoy indicando qué es lo que tienen que copiar. ¿Ok? Esa es la ecuación diferencial, usando el laplaciano en coordenadas cilíndricas, considerando solo dos variables. No se considera el eje Z, porque es lo mismo en el eje Z. Acá están planteando la solución, o sea, tiene dos componentes, una que depende solamente de la parte radial y la segunda de la parte angular. ¿Ya? Entonces, todo esto ustedes ya no lo van a hacer, ya está resuelto. Y esto de acá son básicamente las soluciones. Un momentito. Ya. Esa ecuación 10 es la que tienen que copiar. ¿Ya? Yo les voy a dar unos 10 minutos para que tengan todo para las coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Ya he puesto las páginas en el chat. Entonces van a copiar esa ecuación. Luego les pedí también la página 131. Ya. En esta página ahora están para coordenadas cartesianas. Ya, algo muy similar puso su compañero la semana pasada. También está la ecuación de Laplace. En el caso de la ecuación de Laplace es más sencilla porque está en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Acá está el método de solución. Te dice que el potencial lo puedes escribir como un potencial que dependa solo de X por un potencial que solo depende de Y. El resto es la matemática, que nosotros no lo vamos a ver detalladamente. Y la ecuación 45 es básicamente la solución. Ya, también van a copiar esa solución. Esta es la solución general. Obviamente, dependiendo de las condiciones y de los datos, varios términos se van a eliminar. Pero ojo, esa es la general. Ya, esa es la general. Ya, recuerda que si aparece cos h, ya debes saber que ese es un coseno hiperbólico. ¿Ya? Y la fórmula también ya debes saber cómo es. Si no, pues buscar en internet. Y acá hay ejercicios muy similares a lo que se ha dejado en algunos artículos. Y por último, nos faltarían coordenadas esféricas, que es la 120. Acá está. Que es justamente el último ejercicio que les iba a comentar. En coordenadas esféricas, ¿ya? Está apareciendo la solución de la ecuación Laplace. Para un potencial, ojo, que no depende de la coordenada phi, pero sí depende de r y de θ. ¿Ya? Esa es su ecuación de Laplace, la ecuación Laplace, coordenadas esféricas. Pero esto no nos interesa, nosotros queremos ver la solución. Ya, acá sí es un poquito más operativo, por lo cual necesito que lo copien y la tarea va a estar en función a esto. Van a copiar la ecuación 16. Ojo, les estoy indicando que tienen que copiar la ecuación de 16. Esta es la famosa fórmula para hallar los polinomios de Legendre, que es parte de la solución.
Y esta es la fórmula de Rodríguez, utilizando la segunda derivada. Por ejemplo, si yo quiero calcular el polinomio 2, ¿no? El polinomio leyenda, que esto sería 1 dividido por 2 a la 2 factorial de 2. Y acá, ojo, es segunda derivada respecto de x. Acá sería x a la 2 menos 1 a la n. Perdón, n sería 2, ¿no? Entonces acá lo borramos y esto sería igual a 2. Ya está. Y así, puedes expandir para todo el polinomio. Acá lo han puesto en términos de x, sí, pero normalmente en coordenadas esféricas no trabajamos con x, trabajamos con teta. Entonces, en el caso de x, ustedes se van a dar cuenta que va a aparecer coseno de teta. Y eso me parece que está más abajo. Acá está, lo que les mencionaba. Entonces, miren, acá tenemos la lista de algunos de los polinomios de Legendre. Cuando n vale 0, el polinomio vale 1. Cuando n vale 1, justo miren, aparece el coseno. Ya has hecho el cambio ya. Donde veas x, colocas coseno de teta. Para n igual a 2, este sería el polinomio en términos de x, pero a nosotros nos interesa en términos del ángulo. Y así para todos ellos. ¿Ah? A lo mucho usaremos hasta el n igual a 3. De ahí más. ¿Ya? Entonces, esos son los polinomios de Legendre. Y la solución general para los ejercicios que vamos a hacer es la ecuación número 20. Esta es la solución general para la ecuación de Laplace, considerando que el potencial depende de R y de teta. Deben de recordar ustedes cuando hemos visto el dipolo, ¿se acuerdan? Si quieres hallar el campo en un punto, necesitabas de R y también de teta. ¿Se acuerdan? R y teta, ya. Eso nos va a servir justamente para resolver esta ecuación diferencial. Bien, entonces necesito que copien esas ecuaciones que ya he estado mencionando y que se ha compartido en el chat. ¿Ya? Tiene que estar en su cuaderno porque eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy y de acá en adelante al menos unas 2 semanas. ¿Sí? Bien, entonces unos 10 minutos por favor para que copien esas ecuaciones en su cuaderno y me puedan seguir. Porque Recording in progress. de ahí en adelante es netamente numérico y acá sí van a trabajar con la computadora. Ya va a ser muy complicado que lo hagan de forma analítica. Bien, entonces 10 minutos por favor para que copien ese